Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoila Lavado. Esta es una asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Hoy iniciamos nuestro proyecto número 3 que lleva por título Asumimos acciones para preservar la salud y el ambiente. Nuestra experiencia de aprendizaje número 3 tiene una duración de 4 semanas. Hoy iniciaremos la primera actividad que lleva por título Identificamos los gases que contaminan el aire de mi entorno. La competencia que trabajaremos es Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Las capacidades: comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, y evalúa las implicancias del saber y el quehacer científico y tecnológico. El propósito de la actividad es reconocer cuáles son las fuentes y los gases contaminantes que deterioran la calidad del aire. Como reto nos planteamos: ¿qué acciones podemos asumir en el cuidado integral de la salud y la preservación del ambiente, con el fin de contribuir a la disminución de los efectos negativos que ocasionan la contaminación del aire? Nuestro producto del proyecto es comunicar y argumentar a través de un podcast las acciones personales y familiares que se realizan y se proponen para disminuir los efectos de la contaminación del aire en la salud y el ambiente. Nuestra evidencia de esta semana es elaborar una infografía explicativa de cómo se contamina el aire. Recuerda que para esta actividad vamos a estar sujetos a 2 criterios de evaluación. El primer criterio: expliqué que los gases contaminantes de la atmósfera afectan la calidad del aire y la salud de las personas. Y el segundo criterio es: fundamenté mi posición empleando evidencia científica frente a situaciones donde las acciones son cuestionadas por su impacto en el ambiente. Vamos a iniciar entonces nuestras actividades. Primero exploramos la situación significativa. La contaminación del ambiente se ha incrementado en los últimos años debido a que algunas actividades económicas y conductas cotidianas negativas de una parte de la población que deterioran la calidad del aire. Por ello afectan la convivencia armoniosa del ser humano con la naturaleza, así como el bienestar emocional y la salud de las personas, ya que se ocasiona el incremento de las enfermedades ambientales, como también las afecciones a la piel. En muchas de las zonas urbanas, la principal fuente de contaminación del aire es el parque automotor. Recuerda que el transporte público, al usar combustibles fósiles, producen gases que contaminan el aire. También existen fuentes fijas de contaminación, como lo son las plantas industriales estacionarias, es decir, las manufactureras, o las de producción, que generan emisiones desde equipos estacionarios a través de las chimeneas o ductos de ventilación, o bien desde fuentes fugitivas no confinadas. Otras fuentes son las naturales, como por ejemplo el polvo, el humo, la pulverización del agua marina, los gases sulfurosos, el polen, y también pueden ocasionarse a través de los incendios forestales. Todas las emisiones generadas por las diversas fuentes que emiten los gases tóxicos y que contribuyen al deterioro de la calidad del aire. También debemos considerar que la basura que generamos diariamente en nuestros domicilios es un gran contaminante cuando se es quemada. Ahora te pregunto, ¿qué acciones podemos asumir en el cuidado integral de la salud y la preservación del ambiente, con el fin de contribuir a la disminución de los efectos negativos que ocasiona la contaminación del aire? De acuerdo al contexto, ¿cuál es la principal fuente de contaminación del aire? ¿Cuál es la causa del problema?
¿Cuáles son las consecuencias? Te invito a que registres tus respuestas en tu cuaderno de actividades. Ahora vamos a visualizar un video que lleva por título "La calidad del aire mejoró en Lima durante el estado de emergencia". Este es un informe que emitió CENAMI. Luego de visualizar este video, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿A qué crees que se deba que la calidad del aire haya mejorado durante la pandemia? ¿De dónde provienen los agentes que contaminan el aire? En las avenidas principales de tu localidad que tienen mayor congestión vehicular, ¿crees que tengan mayor micropartículas y gases contaminantes que afectan nuestra salud? Y si esto se da, ¿cómo se producen? Comenta con tus familiares y luego registra tus respuestas en tu cuaderno de actividades. Ahora te invito a revisar esta gráfica. Recuerda que los contaminantes se clasifican en primarios y secundarios. Los primarios son sustancias vertidas directamente a la atmósfera, entre los que se encuentran los aerosoles o partículas, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono y los hidrocarburos. En cambio, los contaminantes secundarios son sustancias que se producen como consecuencia de las transformaciones, de las reacciones químicas y fotoquímicas que sufren los contaminantes primarios dentro de lo que es la atmósfera. Entendemos por contaminación atmosférica a la alteración de la atmósfera terrestre por la presencia de gases tóxicos. Entre ellos encontramos a los óxidos de azufre, óxidos de carbono, o también podemos encontrar los óxidos de nitrógeno, también el ozono. Y podemos encontrar partículas sólidas o líquidas suspendidas en proporciones distintas a lo que normalmente se encuentra de forma natural y que pueden causar peligro a nuestra salud. Dentro de estos gases que se han generado, podemos mencionar los que se combinan a través de la reacción que se da entre el azufre y el oxígeno. Por ejemplo, los óxidos de azufre. Entre ellos encontramos al dióxido de azufre, que es un gas incoloro no inflamable que posee características irritantes y levemente tóxicas. También encontramos al trióxido de azufre. Es un sólido incoloro. Se comporta como gas en condiciones estándar. Estos gases se producen durante la combustión de los compuestos azufrados y la quema de combustibles, como lo son la gasolina o refinerías de petróleo. También tenemos a los óxidos de nitrógeno. Estos son compuestos gaseosos formados por la combinación de oxígeno y nitrógeno. Su obtención es por la quema de madera y combustibles fósiles, como la gasolina, el carbón, el gas natural. Entre los óxidos de nitrógeno tenemos el óxido nítrico, que es un gas incoloro de olor dulce a altas concentraciones que resulta también ser un gas tóxico. También tenemos al dióxido de nitrógeno. Este es un gas tóxico y muy contaminante. Es uno de los gases responsables de la lluvia ácida debido a su facilidad para reaccionar con el agua. También tenemos a los óxidos de carbono. Estos son compuestos gaseosos formados de la combinación del oxígeno con el carbono. Entre ellos encontramos al monóxido de carbono y al dióxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido. Es un gas tóxico si se encuentra en concentraciones elevadas en el ambiente. Entre las fuentes destaca el transporte y en menor medida las plantas de combustión, las instalaciones de tratamiento y distribución de combustibles fósiles. Dentro de los óxidos de carbono también encontramos el dióxido de carbono. Es un producto de la combustión, es el principal gas responsable del efecto invernadero. Se produce de forma natural mediante la expiración que realizamos los seres humanos y también los animales y plantas.
En el aire también encontramos material particulado, denominado partículas en suspensión, es decir, que pueden permanecer flotando en el aire. Son una mezcla de fragmentos sólidos o gotas de líquido de tamaño pequeño que se encuentran en el aire suspendidos y pueden tener composiciones diversas. Estos pueden estar formados de dos maneras. Una, como origen natural, formada por partículas minerales provenientes de la erosión natural del terreno y de los materiales, o por partículas orgánicas provenientes de la emisión del polen, de los mohos, esporas. Y por otra parte, de origen humano, proveniente de los procesos de combustión, del parque automotor, del desgaste de maquinaria y procesos de extracción de minerales. La concentración de estas partículas en el aire se expresa en microgramo de partículas por metro cúbico a nivel del aire, incluyendo aquellas partículas sólidas o líquidas de polvo como las cenizas, el hollín, partículas metálicas, cemento o polen, que se conocen como PM10, que significan partículas gruesas, también llamadas partículas inhalantes. Son partículas menores a 10 micrómetros, pero más grandes que 2.5 micrómetros de diámetro. En las concentraciones de PM2,5 se encuentran metales pesados como el plomo, el hierro, el zinc y otros. Dentro de lo que es el plomo, es un metal usado en diferentes industrias como en la fabricación de baterías, en la fabricación del acero y de ciertos vidrios. El plomo que no se consume en el proceso de combustión se emite como material particulado y es uno de los contaminantes tóxicos para el ser humano. También encontramos los compuestos orgánicos volátiles. Estas son sustancias que contienen carbono y que se presentan en estado gaseoso o son muy volátiles a temperatura ambiente. Al reaccionar con el óxido de nitrógeno se produce el ozono. Algunos ejemplos de compuestos orgánicos volátiles son el benceno, formaldehídos y los disolventes. El ozono es superficial, el O3, llamado también ozono troposférico, es considerado como un contaminante. Se forma mediante la reacción química del dióxido de nitrógeno y los compuestos de carbono, sin quemar, que proceden de la vegetación o de procesos de fermentación o de los volcanes. Sin embargo, este ozono en ningún momento alcanza una concentración peligrosa. Pero el ozono que se produce de forma artificial, este sí puede ser un problema para la contaminación atmosférica. Esto se debe a que los vehículos a través de su tubo de escape producen esta sustancia. Se contamina entonces la atmósfera al producirse la reacción de este gas con el oxígeno en presencia de luz solar. El ozono no se emite directamente por ninguna fuente contaminante de emisión, sino que se forma en la atmósfera por la reacción de contaminantes primarios. Es lo que se denomina un contaminante secundario. Ahora te invito a que desarrolles este cuadro de doble entrada, donde debes indicar cuál es la fuente de emisión en tu comunidad, es decir, debes hacer una mención a la categoría presentada y luego vas a colocar cuáles son los posibles contaminantes que emiten estas fuentes. Luego respondemos a la pregunta: ¿a qué se llaman compuestos óxidos? ¿Cómo se obtienen? A partir de la información y del ejemplo brindado, completamos el siguiente cuadro indicando cuál es el contaminante, cuál es su fuente y hacemos una descripción. Ahora reflexiona con las siguientes preguntas. ¿Cómo los datos científicos obtenidos en los textos nos han ayudado a desarrollar nuestra actividad?
cómo las industrias contribuyen en la contaminación del aire. Recuerda que debes registrar tus respuestas en tu cuaderno de actividades. Ahora es momento que elabores una infografía para explicar cómo se produce la contaminación del aire. Te dejo aquí algunos ejemplos que te servirán como guía. Luego de haber culminado tu actividad, no olvides de evaluarte bajo estos criterios, indicando tus logros y qué puedes hacer para mejorar tu aprendizaje. Bien, queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final de nuestra actividad y espero que envíen las evidencias a sus docentes. Conmigo será hasta la próxima semana. Nos vemos.